Antes de comenzar y para respetar las normativas de YouTube, aclaro que este video explorará conceptos de exceso, decadencia y corrupción en un universo ficticio. Todo lo que se menciona aquí es parte de una obra de ficción y por lo tanto no busca promover conductas inapropiadas en la vida real. Dicho eso, tú no entiendes a Slaanesh. Y no importa cuánto creas que sabes, cuántos códex hayas leído o cuántas miniaturas tengas en tu casa. La verdad es que la mayoría del fandom sinceramente no entiende lo que Slaanesh representa. Muchos reducen a Slaanesh a una imagen fácil de entender, colores chillones, música tronadora, desenfreno y búsqueda insaciable de placer. Una visión superficial que se repite un eco entre memes, fanarts y debates de sobremesa. Pero eso es solamente una máscara de lo que realmente es. Slaanesh no es solamente el príncipe del placer, es también el dios del exceso, del hambre que no se apaga, de la necesidad que nunca se satisface, del impulso que crece hasta devorarlo todo. Creía seguramente que Slaanesh solo se alimenta de actos de lujuria y decadencia. Y sí, eso es en parte correcto, pero la verdad es mucho más oscura. Slaanesh también es el dios del perfeccionismo obsesivo, del artista que no puede dejar de pulir su obra hasta destruirla, del guerrero que no acepta otra cosa que la victoria absoluta sin importar el precio. No necesitas caer en fiestas prohibidas ni en excesos escandalosos para caer bajo su mirada. Sí, es una forma, pero simplemente basta con que des un paso más allá del límite una y otra vez, hasta que no quede nada de ti que no sea ese deseo que te consume lentamente. Yo te voy a mostrar de dónde viene Slaanesh de verdad, te voy a mostrar qué lo engendró, qué lo alimenta, y por qué no puedes entender Warhammer 40.000 si solo te quedas con esa máscara de Slaanesh. Así que aférrate fuerte, porque una vez que veas cómo es el rostro de Slaanesh, no podrás olvidarlo jamás. Entonces, si de verdad quieres entender a Slaanesh, tienes que mirar a quienes lo crearon, los Aeldari. En su época, los Aeldari eran los dueños absolutos de la galaxia. Tenían tanta tecnología avanzada que parecían simplemente no tener rival. No tenían enemigos, no había hambre, no había guerras importantes. En resumen, como raza lo tenían todo. Y cuando tienen todo es cuando empiezan los verdaderos problemas. Con nada de que los presionara desde afuera, los Aeldari empezaron a buscar nuevas formas de satisfacción. Al principio, eran simplemente una búsqueda de perfección artística, de emociones intensas y de experiencias nuevas. Pero a medida que pasaba el tiempo, ese impulso se fue deformando. Querían más sensaciones, más extremos, más emociones que rompieran cualquier límite anterior, y como civilización no supieron parar. Los mundos Aeldari se convirtieron en centros de exceso absoluto. No era solamente un tema de placeres físicos, aunque también, sino una corrupción de todo, emocional, artística, mental y espiritual. Cada impulso llevado al límite, cada emoción llevada al extremo, y eso en el universo de Warhammer 40.000 tiene un precio muy caro. Cada uno de esos actos de exceso parecía lentamente dejar su marca en la disformidad, emociones intensas que generaban energía psíquica, y poco a poco toda esa energía fue juntándose como una tormenta que nadie quería ver. Así que, sin que lo notaran, o sin que en realidad le prestaran atención, los Aeldari empezaron a gestar algo que no podían controlar, algo que se alimentaba directamente de ellos. Slaanesh es algo que apareció de un día para otro y se fue formando durante siglos, lentamente, exceso tras exceso, hasta que finalmente el día menos pensado despertó, y su nacimiento arrasó con los Aeldari. La explosión psíquica que creó Slaanesh mató a la mayoría de ellos en un instante, sus almas fueron absorbidas, sus mundos arrasados, y lo que quedó fue el ojo del terror. Una herida en el tejido de la realidad que todavía sangra caos en el universo. Solo unos pocos sobrevivieron. Y así se dividieron. Los exoditas, que habían huido de mundos vírgenes. Los Asuryani, que vivían en gigantescos mundos astronave. Y los Drukhari, que se escondieron en las profundidades de la disformidad. Y todo eso pasó no porque fueran directamente malvados, ni porque conscientemente adoraron al caos, sino porque simplemente no pudieron ponerse límites. Slaanesh no es algo que les pasó, es algo que lentamente ellos construyeron. Y así es, la arrogancia, el hedonismo y la capacidad de los Aeldari para reconocer sus propios límites provocó el nacimiento del príncipe del exceso. Un dios que no solamente se alimenta de la lujuria como muchos podrían pensar, sino de toda búsqueda que lleva más allá del equilibrio. Slaanesh no necesita que seas malvado como en el sentido tradicional de la palabra, simplemente necesitas que no sepas cuándo detenerte. Esta es una verdad que pocos comprenden y aún menos aceptan. No necesitas estar en una fiesta intergaláctica para caer en las garras de Slaanesh. Basta con dejarte arrastrar por el deseo de más belleza,
más perfección, más gloria, más fe, más de cualquier cosa. Y es aquí donde empezamos a ver algo verdaderamente perturbador. Culturas enteras que, buscando lo divino o lo sublime, sin saberlo ya están rindiendo culto al príncipe del exceso. La mayoría de cultos, en mi opinión, comienzan como cosas normales. Un grupo de artistas que busca romper los límites de la creatividad, una logia de nobles que quiere hacer la vida un poquito más intensa, gente que quiere ir de fiesta, o una secta de filósofos que predica la perfección del cuerpo, de la mente y del alma. Y bueno, todo esto suena bastante inspirador y para nada negativo, pero el detalle aquí es que nunca es suficiente. Una vez que cruces la línea de lo mundano a lo extraordinario, lo siguiente tiene que ser más profundo, más bello, más intenso. Cuando el arte ya no llena, buscas experiencias. Cuando las experiencias fallan, buscas dolor. Y cuando eso tampoco basta, te entregas por completo al dios Slaanesh. Y si no me crees, mira Fulgrim. Fulgrim no cayó al principio por vicioso ni por malvado. Cayó porque quería ser perfecto. Quería ser la versión definitiva de sí mismo. Y todo eso es exactamente lo que Slaanesh quiere. Almas que ya están al borde, solo esperando un ligero empujoncito. El regalo que Fulgrim recibe, una espada alienígena, lo comienza a influenciar, no con gritos, no con fuego, ni con sangre, con susurros, con la sensación de que por fin podrá ser perfecto. Y lo peor es que al principio parece funcionar. Durante un tiempo Fulgrim realmente mejora, su genio brilla más, su destreza es inhumana, pero poco a poco la definición de perfección se tuerce. Ya no se trata de excelencia, se trata de intensidad, de estímulo, de autodestrucción como arte. Su legión, los hijos del emperador, lo sigue, porque también quieren sentir eso. Quieren sentir más, y acaban con aquellos hijos del emperador que no los apoyan. Y cuando la guerra ya no es suficiente, convierten el campo de batalla en un escenario. Convierten la guerra en una sinfonía, una mutilación, una escultura. Cada grito, una nota. Y cuando quieren darse cuenta, ya no estaban luchando por el imperio, ni por la victoria. Estaban luchando por el espectáculo y dándole poder a Slaanesh. Y esa es la esencia del culto a Slaanesh. No comienza como una herejía, comienza como una pasión. Pero cuando esa pasión ya no tiene límites, ya no estás caminando hacia la perfección, estás corriendo hacia los brazos del caos. Y ahora, vamos a hablar de lo que probablemente tú creías de Slaanesh antes de este video. Sí, tú, el que pensaba que Slaanesh solamente era un dios lujurioso, de cuero brillante y fiestas intergalácticas sin censura. Y tranquilo, no te culpo. Mucha parte del fandom también lo pensaba, tiene esa definición. Porque seamos honestos, entre fanarts y memes, Slaanesh quedó reducido a esa imagen que acabo de nombrarte. Que para muchos es casi un símbolo de libertinaje glam. El caos pero con tacones. Pero el problema es que eso es una lectura bastante superficial del personaje. Slaanesh no tiene por qué ser atractivo. Slaanesh te destruye desde dentro mientras crees que te estás iluminando. Y no porque tengas gustos raros, sino porque te convence de que tu ambición, tu deseo, tu arte merecen y valen todo. Incluso si tienes que quemar tu humanidad en el proceso. El canon es claro. Slaanesh no premia a sus seguidores con lo que necesitan para siempre. Los corrompe, los deforma, los quiebra. Y cuando ya no puedes sentir más, cuando te has desgarrado por completo buscando lo que buscabas, entonces te das cuenta de que todo lo que adorabas era una trampa. Y esa trampa bien diseñada no necesita que seas un degenerado para caer. Solo necesitas tener sueños, tener ambición, tener hambre de algo mejor. Entonces, esta visión más ligera y estilizada de Slaanesh que vemos tan seguido, ¿de dónde viene? Bueno, hay varias razones. Primero, hay que admitir que Games Workshop, especialmente durante sus primeros años, jugaba un poco con la idea de la provocación visual y Slaanesh. Hay libros del antiguo canon como Realm of the Chaos, Slave of the Darkness, donde Slaanesh se presentaba con una estética ambigua, sensual y muy marcada por lo gótico y el metal ochentero. Y claro, eso dejó huellas en generaciones enteras de fans que se fueron pasando el dato del uno al otro. Eso sumarle que con el tiempo, parte del fandom se fue quedando con esta parte visual del exceso, con estos demonios estilizados y sus poses teatrales, y se olvidó realmente de lo que estaba de fondo. Slaanesh no solo se trata de cómo se ve el exceso, sino de cómo se siente, cómo te consume y cómo te puede destruir de dentro sin que te des cuenta. La verdadera esencia de Slaanesh no está en el escándalo o la estética,
está en ese impulso humano de siempre querer más. Más perfección, más belleza, más experiencia, más reconocimiento, y en cómo esto llevado al extremo puede convertir algo admirable, buenos sentimientos, en algo monstruoso. Así que no, Slanesh no es simplemente el dios del glam o de todo lo que hablamos anteriormente. Es el dios del hambre que no se sacia, del deseo que no descansa, de la perfección que te consume mientras aplaudes tu propia caída. Entonces, para mí, ¿qué es Slanesh? No es más que el dios del placer. Y para nada es un símbolo. Lo veo como el reflejo más íntimo de nuestras obsesiones, de nuestras pasiones llevadas al extremo. Un símbolo de la humanidad puede llegar cuando deja todo por una sola causa, sin importarle nada más. El exceso en el mundo de Warhammer 40.000 no es solo una debilidad. Es una fuerza destructora capaz de retorcer imperios, arrastrar planetas enteros y corromper incluso a los hijos del emperador. Y eso es lo que hace que Slanesh sea tan peligroso. Mientras Khorne te grita por sangre y Nurgle te pudre desde fuera, Slanesh te susurra que estás brillando, que estás en tu prime, que estás en tu mejor versión, y solo cuando ya es demasiado tarde te das cuenta que esa perfección era solamente otra máscara del abismo. Así que la próxima vez que veas a alguien hablando de esta versión simplificada de Slanesh, recuerda, ellos no entienden a Slanesh, y ahora tú lo entiendes. Así que bienvenido al exceso, no te acostumbres demasiado.